Y para despedir también, continuando con algunas de las preguntas, dice Juan Jiménez, tuve un tío que fue militar y en la década de los setentas los mandaron a quemar plantíos de marihuana. Cuando estaban ya en la zona, fueron emboscados por otros militares y no los dejaron quemar. Pues sí, hay historias de todo. Dice L. Monjarás. Ernesto, ¿explicas un poco más de el por qué no votar a anular el voto? ¿Es preferible no votar? Bueno, mire, a ver, primero quisiera aclarar algo. Yo no estoy llamando a no votar, aguas con eso. Lo que yo estoy diciendo es que hay algunos casos que eh, Morena no hizo caso a las denuncias de la propia ciudadanía, de los pobladores, e impusieron candidatos y candidatas. En este caso, impusieron al candidato Eduardo Ramírez y ya lo hemos denunciado, hemos pues, publicado artículos, tiene más de 2 años de este caso, en donde pues es un tipo, créame, créame lo que le estoy diciendo, muy temido en muchos municipios. Por mencionarle algunos, Panteló, son altos, Panteló, Chenaló, Simojovel, El Bosque, San Andrés Larrainza, Aldama, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en Teopisca, eso ya no son altos, en Comitán, en Las Margaritas, es un personaje, y en Tuxtla Gutiérrez, en La Concordia, en Berriozábal, es un personaje muy temido, muy temido. Lo denunciamos quién sabe cuántas veces y no nos hicieron caso. Presentamos las fotografías de cuando este senador, hoy candidato, eh, pues llevó a dos de los líderes del cártel de Sinaloa que operan en la zona Altos. Presentamos las fotografías, pues silencio en la torre, nadie hizo caso y eh, tuvimos encuentros con la militancia de Morena en una asamblea, en un encuentro que hubo, platicamos con varios, eran más de 80, eran representantes de Morena de 80 municipios y unos estaban totalmente indignados por la designación del candidato que es del Partido Verde Ecologista. Parte de la negociación que hizo Morena con el Verde Ecologista es: me dejas elegir quién va a ser el candidato o candidata a la gobernatura. Así que pues decidieron, Manuel Velasco Cuello pues decidió que era Eduardo Ramírez. Impusieron también candidatas que no eran indígenas, en fin, toda una caterva de rufianes en el Partido Verde Ecologista de México. ¿Qué es lo que sucede en términos reales? Es lo que le sucede también en Las Margaritas cuando Eduardo Ramírez impuso a la cuñada de su hermano como candidata plurinominal para la diputación del Distrito 11 en Las Margaritas, de Las Margaritas, Chiapas. Le presentamos un reportaje donde los municipios están inconformes porque ni es indígena, ni fue elegida por ellos, ni por ellas. Y tendría que haber sido así. Bueno, pues impusieron sus candidatas y ahora lo que tienen con la gente ahí dice: entonces, ¿por quién votamos? No, pues no, que quieren el plan C y nos ponen y nos imponen una candidata que ni siquiera es indígena y que intentó sobornar autoridades de distintos municipios. Se presentaron pruebas, testimonios, tampoco hicieron caso. En el caso de la gobernatura, así como está el estado de Chiapas, pues ¿qué hace la gente? Ah, no, pues ahorita la lógica es que tienes es todo Morena. ¿Así? ¿Vas a votar así, todo Morena? No importa quién sea el candidato, no, sí importa quién es la candidata, quién es el candidato, cómo fue elegido. Desde mi punto de vista, es un punto de vista personal, los partidos políticos no van a cambiar su forma de ser
de ahí no se salva ninguno, no van a cambiar su forma de ser si no hay una reacción de la ciudadanía y votos de castigo cuando se conducen de esta manera. Porque además, luego esas decisiones se toman desde acá y no viven ni siquiera en esas entidades federativas. Y Chiapas es un estado que llevamos décadas trabajando, como en el estado de Tamaulipas y varias entidades de la República, y sabemos lo que está pasando ahí. Cuando me pregunta usted, ¿qué es? Pero cómo que explique esa parte. Mire, la gente que está molesta porque no hay ningún candidato presentable para votar, deciden ir y anular su voto. En la medida que usted vaya y anula el voto, usted está participando en ese proceso electoral. Cuando salen los resultados de cuánta gente participó, pues dicen hubo un 35, 38, 40, 50%, 60% de participación ciudadana, pues se suman los votos nulos y eso le permite y le da prerrogativas a los partidos políticos que no ganaron, que quedaron en segundo, en tercer lugar, le permite tener más legisladores bajo el sistema de los plurinominales. Eso es lo que sucede cuando usted va y participa. Por eso yo, en mi caso, y no, insisto, no le estoy diciendo, no vaya a votar, eh, anule, anule su voto o no vote. No, en mi caso, yo no acepto que ningún partido político me imponga candidatos o candidatas impresentables. Así que yo, Ernesto Ledesma, pues decido no votar si los candidatos son impresentables. Y puede suceder que, pues, para la presidencia de la República, pues, aquí afortunadamente hay alguien que tiene, pues, más tablas, y dice uno, pues, bueno, pues en la candidatura a la presidencia de la República sí voy a votar. Pero si me están poniendo que yo vote por una alcaldesa, una candidata a la alcaldía o por un candidato que no me representa, que no estoy de acuerdo en esa imposición, pues no voto. En lugar de anular mi voto, en ese caso, no voto, ¿no? Voto por quien yo considere, y ese es mi punto de vista. No es la verdad absoluta y no es como debe ser, ni como debería ser, ni nada. Lo que creo que sí debe ser es que una reforma electoral a quien tiene que empoderar es a la ciudadanía, no a los partidos políticos. Si usted estuvo viendo este programa, le presenté toda esa caterva de rufianes de los candidatos y las candidatas de Movimiento Ciudadano. Ni se diga del PRI o del PAN. O sea, no hay ni para dónde hacerse. De Morena ya le hemos comentado a algunos que no estamos de acuerdo en esas imposiciones, pero los del PRI, imagínense, va a regresar Manlio Fabio Beltrones, Aurelio Nuño, que deberían estar en la cárcel. Pues bueno, ahí vienen, los vamos a tener en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores nuevamente. Y puede el Partido Verde Ecologista, pues decide Manuel Velasco quiénes van a ser los candidatos y las candidatas. Movimiento Ciudadano, pues deciden también quiénes van a ser, Dante Delgado decide quiénes van a ser los candidatos y las candidatas. Y lo mismo pasa en el PT, también, que decide quiénes van a ser los candidatos y candidatas. Y en Morena, igual, pues decide, si dice usted, no, pues decide Mario Delgado, pues el dirigente, pues decide Mario en algunos, en otros elegirá Claudia, en otros eligió Andrés Manuel López Obrador, el presidente. En todos los partidos políticos el sistema así funciona. Así es como ha funcionado lamentablemente.
Por eso creo que en la reforma electoral a quien tiene que empoderar es a la ciudadanía y no a los partidos, a las dirigencias de los partidos políticos. En la medida que no haya una reforma que a quien empodere es a la ciudadanía, pues ni el plan B, ni el C, ni el D, ni el X, Y y Z, pues no modificarán un sistema que desde mi punto de vista está podrido. Que hay escenarios complicados, pues sí hay escenarios complicados. Dices, pero ¿cómo vas a votar por Claudia? ¿O cómo vas a votar por Xochitl? ¿O cómo? Pues mire, uno en la experiencia que tiene, pues uno sabe qué escenarios, dependiendo de quién queda en la presidencia de la República o en una gubernatura, uno sabe qué escenarios se va a enfrentar. Y nosotros sabemos que si regresa el PAN o regresa el PRI, ya sabemos qué escenario nos vamos a enfrentar. Y ahí sí el riesgo de vida va a ser muchísimo mayor. Y el nivel de corrupción igual, porque ya los hemos visto cómo funcionan cuando están en el poder. Hoy escuchó usted al senador César Cravioto en esta exposición cómo funcionan estos partidos de derecho, como el Partido Acción Nacional, ¿no? Dice, no, no, va a ser el metro gratis para los jóvenes y para los médicos y las médicas. Pero la propuesta de reforma, la propuesta de ley, no dice nada de eso. Entonces, una cosa es el bla, 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 y otra es ese documento que ya está ahí y que se va a votar y que metido por el Partido Acción Nacional. Pues eso no queremos que regrese. En mi caso personal, yo no tengo dudas este, por quién no voy a votar al nivel de partidos políticos. Sé, nunca voy a votar por el PAN, nunca voy a votar por el PRI, nunca. No, nunca voy a votar por el Verde Ecologista, nunca voy a votar por Movimiento Ciudadano, etcétera, etcétera. En el caso de Morena, ¿no? Voy a votar por candidaturas que yo creo que tendría uno más posibilidades de seguir un proceso. Dicen, pues sí, pero estás fomentando el sistema político, el sistema partidista. Sí, pero uno se queda pensando, bueno, en mi caso, yo me quedo pensando en la gente que vive en las entidades federativas, lo que uno hace, lo que puede hacer y las condiciones que hay ahí, ¿no? Por eso en el tema de seguridad es el tema que más hemos criticado a esta administración. Y en otras le hemos reconocido los grandes avances que se han hecho. Y creo que es eso, que son dilemas en las que usted, yo, tú, él, nosotros, nosotras, ustedes, ellas y ellos enfrentamos en nuestro país cada proceso electoral y que bueno, pues son las realidades y que aquí no hay verdades absolutas, son puntos de vista que tiene cada quien. Así que bueno, pues usted tiene la última palabra. Yo me despido leyendo algunos de los comentarios que usted amablemente dice Marcela Reynoso. Ernesto, este señor es el del cártel Chamula, de los que están en el Congreso. Sí, bueno, se le dice cártel Chamula, en realidad no es cártel, es una célula del cártel de Sinaloa. El cártel Chamula se le conoce más desde afuera. Ahí adentro, en territorio indígena, se les conoce como los Chamula Power. Y sí, tienen ahí el coto de poder fuerte se concentra en el municipio de Chamula. Ahí es un lugar que Eduardo Ramírez entra como en su casa. Es muy bien recibido, tiene unas alianzas bastante importantes y con esos líderes del cártel del Chamula Power o del cártel Chamula es con quien se vincula Eduardo Ramírez
y son los que invitó a la Cámara de Senadores y es con los que se fotografió. Dice María Blanco, ese estado lleno de violencia, así lo dejaron los rabiosos prianistas al permitir los cárteles y grupos de autodefensa y quieren echarle la culpa al gobierno federal. Así que basta. Mire María Blanco, aquí nosotros ya sabemos, pensamos una gran parte de las mexicanas y los mexicanos sabemos todo lo que provocó la administración Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. La violencia en la que nos metieron, esta espiral de violencia extrema. Y ahorita los cuestionamientos a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es cómo está enfrentando esta situación. Y esa es la parte donde luego creo que se confunde, porque criticarlo es para, no, pues es que le estás haciendo juego a la derecha. No, es que estamos yendo y viendo en campo que esa estrategia de seguridad no funciona. No funciona. Y tenemos muchos elementos para probarlo. Y esa es nuestra crítica, que se modifique la estrategia de seguridad nacional. En esta administración no hubo una estratega que, que propusiera y que fuera aceptada una estrategia de seguridad nacional. Fue lamentablemente llevada a cabo por gente que no tenía la capacidad de implementar una estrategia de seguridad interna, de seguridad nacional, y estamos pagando las consecuencias de eso. Dice Nora Brie, en mi municipio Morena se alió con lo peor, Nueva Alianza, con los de siempre. Por fortuna, hay un candidato del PT que se anuncia como la verdadera 4T y va a tener alta votación. Pues qué bueno, y son pues esa suerte de contradicciones que hay, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un tipo que se hace llamar Francisco Javier Campos, ¿no? El mensaje ya lo dejamos oculto. Eh, Dice este hombre, pues a mí tu pinche punto de vista me vale madre, pinche esquirol de mierda, me dice Francisco Javier Campos. Bueno, estos personajes nosotros los bloqueamos, así que ahí te pido si lo puedes bloquear, porque no aceptamos insultos ni además gente pues, con un nivel muy, muy, muy bajo. Así que aquí no, por eso no aceptamos, pero lo leí para recordarle que ese es el criterio que nosotros aplicamos acá. Araceli Martínez Galvez, Ernesto, con todo respeto, eres un periodista honesto y creíble, mucha gente apoya tus comentarios, pero a mi consideración no debes influir en votar o no votar. Hay personas que siguen tu opinión. Sí, pero yo no estoy, yo estoy diciendo mi punto de vista y no estoy influyendo en votar o no votar desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que también tiene derecho la ciudadanía a escuchar estos otros ángulos, estas otras realidades que también pasan, porque hay que ponerse en los zapatos de la otra y del otro, es decir, del que vive en esa entidad federativa y que está viviendo los infiernos que posiblemente usted no esté viviendo. Se lo digo también con todo respeto. Dice Juan Carlos Campos, pues sí, Ernesto, pero ¿qué hacemos? Tenemos lo que tenemos y se empuja con lo que se tiene o dejamos a los mismos en la centralidad de la decisión. Crítica y acción, Ernesto, lo digo con respeto, pues son los puntos de vista. Teresa Camas, antes que el plan C, somos los ciudadanos lo más importante y debemos respetarnos y defender nuestro voto. Hay que ponerle límite a los partidos por dignidad y convicción. Es una decisión razonada. Servicio Miscoac, yo creo que hay que votar independientemente de lo que hay y que se manifieste el conteo de votos anulados, en mi opinión, se respeta también, es un punto de vista valioso. Beatriz Hernández, te entregan todas las boletas y luego ¿qué haces para no votar? Pues pues no te dejan llevarte las boletas, las tienes que depositar forzosamente en la urna. Pues sí, pero hay maneras de, simple y llanamente, si no quieres votar por ninguna de esas alternativas
para tu diputado, senador o presidente o gobernador o gobernadora, pues, no la marcas. O anulas tu voto o votas por tu candidato o candidata de tu preferencia. José Martín de la Rosa Alvarado, aquí en Chiapas y en particular en Reforma, votaré 5 de 6 por Morena, pero en la boleta ayuntamiento por un candidato no registrado. Pues bueno, ahí está otra alternativa. Miriam Rosas, en esta ocasión no concuerdo con usted, hay que salir a votar porque así vamos a elegir a nuestros representantes. Hay que votar por los menos malos, en serio, solo que surja un nuevo partido. Este es otro ángulo y esta es otra mirada, ¿no? Que también usted tiene que escuchar. Pues alguien que dice, no, no anules tu voto, sí ve a votar, o no es que no vayas a votar, ve a votar y vota por el menos malo o la menos mala. Y esa es también otra realidad y ese es otro escenario que usted también tiene que considerar. Algunos pues ya estamos en otro criterio, en otro tipo de decisiones, en otro momento y tenemos opinión distinta, pero esta es una opinión que me parece muy importante que usted considere. Eh, y que pues hay gente que no está de acuerdo, hay gente que lo plantea así, como Miriam Rosas, ¿no? Y también escúchela, hágale caso también. Carito SM, en Jalisco todos los candidatos a la gobernatura son impresentables. Gus Peña, qué respetuoso y responsable, te felicito. Gracias, Gus. Eh, Carito SM, Morena, Jalisco está completamente cooptado. Génova Verónica Peralta Piña, exactamente, Ernesto, toda reforma debe empoderar al pueblo y no a los partidos políticos. Lo que acabas de narrar de los legisladores pluris es un buen ejemplo de lo podrido del sistema electoral. Beatriz Hernández, totalmente de acuerdo con Ernesto en que no es posible votar por los impresentables y por mi parte pienso que el plan C quien lo echa abajo está dentro de Morena, empezando por Mario Delgado. Ese es otro ángulo que también tiene usted que considerar. Miriam Rosas, entonces pregunto, ¿hacia dónde vamos? Obrador no es perfecto, pero lo intentó y hay reformas que hizo, cancelar la pensión vitalicia de los expresidentes y no solo esa, Miriam Rosas, también la pensión y la pensión para personas de la tercera edad, para estudiantes, para madres solteras, para las escuelas, los programas sociales, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, que hay muchas cosas que yo no comparto del programa Sembrando Vida, pero es alguien que implementó programas sociales, que es un recurso que le llega a la gente que nunca antes tuvo, que antes se lo quedaban en otras dependencias de gobierno por los altísimos niveles de corrupción. Se habla que de los programas sociales, en términos efectivos, en las administraciones del PRI y del PAN, llegaba el 20% del presupuesto que se asignaba, porque todo se quedaba arriba y en actos de corrupción. Así que podemos estar o no de acuerdo con la manera de implementar programas sociales de esta administración, pero implementó programas sociales y los ejecutó, cosa que no habían hecho las otras administraciones. Y esto de las pensiones me parece un gran acierto del presidente y este esfuerzo por rescatar del más allá petróleos mexicanos, las refinerías, muchas decisiones que ha tomado esta administración, subsidios al campo también, muchas decisiones que se han tomado y además que nos haya tocado en plena pandemia el presidente López Obrador. No quiero imaginar si nos hubiera tocado Ricardo Anaya o el otro candidato del Partido Revolucionario Institucional. Imagínese usted cómo nos hubiera ido en la pandemia. Estaríamos mucho más endeudados, nos hubieran cobrado
hasta las ampolletas, hasta las vacunas, en fin. Eh, no, hay decisiones que siempre voy a celebrar. Por eso le he dicho al presidente en la misma conferencia que es alguien a quien respeto y le tengo admiración en varios de las decisiones y logros que ha tomado. Pero tampoco vamos a ser pues de esos medios que es así puro y son incapaces de hacer una crítica porque además pues viven de eso. Recuerde usted que la nueva modalidad para generar ingresos en varios medios de comunicación o con los youtuberos es pues hablar bien del presidente. Te da millones de audiencia, te genera muchos ingresos en YouTube y pues son decisiones que se toman. Pero hay muchos ángulos de cómo entender o cómo saber lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestras entidades federativas y demás. Dice Mayanín Jiménez, exacto, sus negociaciones nefastas las acaban pagando la población. Ellos imponen a Cuauhtémoc Blanco y los morelenses la pagan. Marco Antonio Cruz, gracias Ernesto por darnos tu opinión sobre quién votar. Es una referencia a considerar. Claudia Ledesma, a mí me cae la mano antes de votar por el PRI, por el PAN y Movimiento Ciudadano, no podría hacerlo nunca. Eh, Sandra Bernal, ahora sí, ya vieron tus reales intenciones, Ernesto, dividiendo como siempre. Sí, ya me cacharon. Sandra Bernal, pues ni modos. Francisco Flores, acá en Jalisco cuentan que Mario llegó por la mañana sin equipaje para reunirse con la aspirante a candidata a la gobernatura. Al día siguiente se fue con sendas maletas cargadas. Bueno, yo creo que en esa parte, Francisco, cuando uno dice cuentan que, pues no lo des para nada por cierto, porque pues de esos, así se hacen los chismes y rumores y creo que tampoco hay que centrarse cuando hay datos duros y no de otra manera. Paola Aletze, muchas gracias por tu generosa donación. Génova Verónica Peralta Piña, Ernesto, te sugiero hagas un tierra adentro sobre lo fallido de la estrategia de seguridad en Chiapas. Lo vamos a valorar también, mi querida Génova. Gracias, Cuti Martínez. Mira, Ledesma, en su mayoría el pueblo está contento y eso es muestra de la situación del país, de que el país mejora y debemos darle continuidad a lo que debe tener continuidad, dice Cuti Martínez. Y ese es otro dato cierto, ¿no? Eh, ¿Por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador, a escasos meses de salir, tiene un 70% de respaldo popular? Pues por todo esto que ha hecho el presidente, por todo esto que ha construido. Así que ese es otro dato que menciona Cuti Martínez y que usted también tiene que considerarlo, ¿no? Y se lo vuelvo a leer. Mira, Ledesma, en su mayoría el pueblo está contento y eso es muestra de que la situación del país mejora y debemos darle continuidad a lo que debe tener continuidad. Pues bueno, ese es otro ángulo y punto de vista que usted también tiene que considerar. Gris Solís, tengo familia en algunas zonas de las que mencionaste en Chiapas y hay mucha inseguridad. Hoy me abres el panorama. Hipatía de Alejandría dice, gracias Ernesto, estoy de acuerdo con tu opinión y tu análisis, mi respeto, gracias por tus palabras. Hipatía de Alejandría. Antonio Alejo Trujillo, dignidad y convicción. Con eso no resuelven los grandes problemas nacionales, con eso no se elimina la miseria y la pobreza, no se comienzan a eliminar la estructura capitalista, hay que ser realista. Eh, Antonio Alejo, bueno, eso ya creo que se repitieron. Sí, se repitieron. Dice Norma Villar, totalmente de acuerdo con Ernesto, quien bastante ha hecho y hace por lograr una sociedad justa, democrática e igualitaria. Andrés Sigú, Ernesto, es correcto que des tu punto de vista
en cómo votarías. La gente necesita saber qué opciones hay en la incertidumbre. Se supone que aquí estamos los que no seguimos a los medios chayoteros. Mayanín Jiménez, para hacer una verdadera candidatura ciudadana, tendríamos que esforzarnos mucho, hacer muchas asambleas y organizarnos para poner un auténtico representante nuestro. Pues son parte de los comentarios que usted amablemente nos ha estado haciendo y que le agradecemos muchísimo. Eh, dice Guadalupe Prudencio, el Junior Colosio, educado y adoctrinado por Gringolandia, otro de terror. Eh, dice también, eh, perdón, Marcela Reynoso Vélez, Movimiento Ciudadano nomás quiere influencers, sí, también es parte de las realidades. Marcela Reynoso Vélez y Grisel Roldán, ¿qué pasará por la mente de Gibran? Me parece un hombre inteligente. Bueno, recuerde usted que la inteligencia no necesariamente está asociada con la integridad. Por eso yo me recuerdo cuando estudiábamos, eh, que tuve oportunidad de estudiar una maestría en psicología Gestalt, había un maestro que nos decía, no, 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 dice, no es pienso, luego existo, es siento, pienso y luego existo, nos decía. Y pues tiene su base en esta parte de que eh, si no hay una articulación entre la razón, el corazón y el vientre, el estómago, si no hay una proporcionalidad trabajada ahí, pues si trabajas nada más arriba, pero no trabajas la parte emocional, pues ya te puedes imaginar en el monstruo que te puedes convertir, o esos rasgos de personalidad de la gente que es puro emocional, pero a la hora de llevar las, los razonamientos, pues le cuesta, o la gente que no siente prácticamente nada y se lo vive aquí en la azotea, como decimos, pues bueno, hay distintos ángulos de cómo entender los procesos de la vida política y los procesos de estos candidatos y candidatas que hoy nos quieren gobernar.